Ya, como recordarán, la clase anterior vimos triángulos. Ahora vamos a seguir con triángulos, pero vamos a estudiar la congruencia y algunos elementos secundarios. Y congruencia, no semejanza. Ya, así vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos dos triángulos y vamos a definir la congruencia de triángulos como que dos triángulos son congruentes si y solo si sus ángulos y sus lados tienen la misma medida de forma correspondiente. Es decir, que un triángulo sea exactamente igual al otro, pero puede estar girado o trasladado, o también puede estar de esta manera como espejo. Por ejemplo, si yo tuviera este triángulo, ahora voy a dejar con ya este triángulo, en este ángulo así y este ángulo así, podría tener un triángulo exactamente igual acá, trasladado, con todos sus elementos iguales, sus lados iguales, sus ángulos iguales, y serían congruentes, denotado por este signo. También se puede rotar. Si yo tuviera este triángulo, ángulos iguales, ya, y lo tuviera así, ya como ven yo lo giré para acá, y también es congruente. Y también vale para reflexiones. Si yo tuviera este triángulo y pusiera como un espejo aquí, y tuviera esto con todos sus ángulos y lados iguales, también sería congruente. ¿Ok? Y se cumple que todos sus ángulos son congruentes por separado y todos sus lados son congruentes también, y de esa forma el triángulo es congruente. Ya, aquí vamos a ver criterios de congruencia que nos sirven. ¿Cómo saber que dos triángulos son congruentes sin saber exactamente todos sus elementos, sino solo unos pocos? Y vamos a ver cuatro, de los cuales estos como que son bastante fáciles de olvidar, así que vamos a asociar como el que tiene tres lados iguales. Vamos a empezar por este. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados iguales. Eh, este ángulo, este lado con este lado igual, este con este igual, este con este igual. ¿Ya? Y esto no es válido para los tres ángulos iguales, porque yo podría tener un triángulo así, con, por ejemplo, equilátero de 60, 60, 60, y podría tener el mismo triángulo, pero más grande, de 60, 60, 60. Y estos no serían congruentes. Así que solo lado a lado. Ya, luego vamos a repasar por estos, que es o lado envuelto por ángulos o un ángulo envuelto por lados. Y por ejemplo, si yo tengo un lado eh, rodeado por ángulos, y si esa información sé que son congruentes para dos triángulos, puedo deducir que esos triángulos son congruentes. Y de la misma manera, cuando tengo un ángulo rodeado por lados, y solo sé esas tres cosas, puedo saber que esos triángulos son congruentes entre sí. Y luego está este cuarto, que es diferente, que dice dos lados y un ángulo. Dice que si tengo dos lados y luego un ángulo, y yo sé esos tres elementos y sé que son congruentes con los de otro triángulo, estos triángulos van a ser congruentes. Pero aquí hay una trampa. Sucede que el ángulo que estamos usando tiene que ser opuesto al lado mayor de los lados que estamos usando también. Por ejemplo, si nosotros sabemos este lado y este lado y este ángulo, el opuesto, o sea, este lado tiene que ser el mayor de estos dos. O sea, tiene que ser mayor que este. De esa forma no funciona. Si no es así, si por ejemplo yo tuviera lo mismo, un lado, ángulo, y aquí el mayor es este, y este pequeño, no serviría. No serviría el principio este. Y tiene una forma de explicarse que, por ejemplo, si yo tengo un lado aquí, ya, y tengo este ángulo, aquí tengo un ángulo, un lado, faltaría otro lado, lo vamos a poner aquí, y entonces, como tenemos un ángulo,
podemos crear el otro lado. Por ejemplo, tendría que cumplir que tiene que intersectar con esto. Y ahora si yo tengo un lado, aquí pasa que aquí no se cumple, porque el ángulo que estamos usando no es opuesto al lado mayor. El lado mayor está aquí en la base. Y pasa que este lado puede topar aquí, o nosotros lo podríamos rotar de cierta manera que quedara acá. De esta forma que este segmento y este segmento son iguales. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos este triángulo y este triángulo que son congruentes de manera lado, lado, ángulo, pero no son triángulos congruentes entre sí. Por eso se tiene que cumplir que el ángulo que estamos usando con estos dos lados tiene que ser opuesto al lado mayor. ¿Ok? Ya, los elementos secundarios. Tenemos la altura, que dice, es un segmento perpendicular que une un vértice, por ejemplo, el vértice C, con el lado opuesto. Y por ejemplo, no puede estar así ni así, sino que tiene que caer al lado opuesto de manera que forme un ángulo perpendicular con este, y ese va a ser la altura. De la misma manera podemos tener la altura en A, que va a llegar a este lado y tiene que ser perpendicular, y de B a F. Eso es la altura. También es importante que cuando trazamos las tres alturas, vamos a tener una intersección aquí en el medio, y esa intersección se va a llamar ortocentro. Y son cosas que tienen que aprenderse. Después, para aprenderse estos nombres de las intersecciones, pueden ir repasando como, o sea, pueden verlos todos juntos y empezar como a repetirlos varias veces. Porque hay uno para la altura, para la bisectriz, para la transversal de la gravedad y para la simetral. Entonces pueden ir diciendo circun es esto, el baricentro, centro de gravedad este, incestro este, o sea, incentro este, ortocentro este otro. Y eso para, si quieren aprendérselos, que tienen tiempo. Ya, vamos con la bisectriz. Y la bisectriz sale de un vértice y lo que hace es que parte el ángulo que vive en ese vértice en dos medidas iguales. Y llega al otro lado. Entonces la bisectriz en A va a ser el rayo que salga de este ángulo y parte el ángulo en dos ángulos iguales y aquí de la misma manera. Ya, ahora, ¿cómo se va a llamar este centro? Se va a llamar incentro. Y es importante porque el incentro es el centro de una circunferencia que puede estar inscrita dentro del triángulo. O sea, yo podría hacer una circunferencia así, con centro, el incentro, y aquí dice el incentro equidista de todos los lados. O sea, equidista aquí, aquí, aquí. Es decir, que mide lo mismo. Y tiene sentido porque es el radio. Para que sea una circunferencia tiene que tener un radio que tiene que medir igualmente hacia todas las direcciones. Luego seguimos con la transversal de gravedad, que va a unir un vértice con el otro lado de una recta con el punto medio de la recta opuesta. Por ejemplo, si yo tengo la recta AC y el vértice B, la transversal de la gravedad va a unir B con el punto medio de AC, que va a ser F. Y va a ser esta, y va a dividir a AC en dos segmentos que van a medir lo mismo. Y así puede haber transversal de gravedad para cada vértice y cada segmento correspondiente. Y como los demás tiene un nombre que en la intersección, que se nota con G, y se llama baricentro. Y acá hay algo importante que dice que si el triángulo es triángulo en C, entonces CD, AD y DB van a ser iguales. Ya, esto se puede ver de una forma más. Lo voy a dibujar. Aquí, imaginemos, tenemos nuestro triángulo. Ya tenemos un triángulo rectángulo aquí y tenemos la mitad acá
Entonces tenemos el centro de gravedad este, y nos dicen que este lado mide lo mismo que este y que este. Y a simple vista tiene sentido. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un corte acá, un corte acá, nos damos cuenta de que no podríamos terminar haciendo esto, y como se ven, miden lo mismo. Viene siendo como en la diagonal entre rectángulos. Y eso es importante. Lo vamos a ver en ejercicio más adelante. Ya, luego tenemos la simetral. La simetral es parecida a la altura, ya que forma un ángulo de 90 grados en el segmento en el que está parada, pero es diferente porque no para en el vértice. En este caso la altura sería esta. Pero la simetral de gravedad le importa dónde está ubicada en relación al segmento del triángulo, y se ubica en la mitad del segmento. Por ejemplo, si yo tengo el segmento AB, la mitad va a ser el punto D y va a estar la simetral de esta manera perpendicular al lado. Y la intersección de estas tres se va a llamar circuncentro. Y de forma parecida al... ¿Cómo se llama el otro? Al incentro, este es el circuncentro. El incentro dibujaba un círculo por dentro. El circuncentro va a dibujar un círculo por fuera. Es decir, de esta manera. A ver, así. Y ahí esto viene siendo un círculo. Con centro aquí. De esta manera tenemos el radio así, radio acá y radio acá. ¿Y qué dice? Dice, el circuncentro equidista de los vértices. Y tiene sentido que mida lo mismo del centro AC, del centro A, del centro AB, ya que va a ser el radio de un círculo. O sea, esto es un círculo perfectamente simétrico y redondo. Y seguimos con la mediana. La mediana sirve más para algún ejercicio geométrico, ya que es bastante importante. Lo que hace la mediana es unir la mitad de un segmento con la mitad de otro segmento. Por ejemplo, si tengo el segmento AC, la mitad va a ser F, y si tengo el segmento AB, la mitad va a ser E, y los va a unir. ¿Y qué resulta con esta unión? Por ejemplo, si sacamos la mediana FE, vamos a tener que FE va a ser perpendicular a AB, y como perpendicular a AB, vamos a tener que, por ejemplo, este ángulo va a medir lo mismo que este, y este va a medir lo mismo que este. Y de esta forma, todos los ángulos van a ser parecidos, de forma que al trazarlas, por ejemplo, estas tres, vamos a tener tres triángulos congruentes. Este y este y este. Y a la vez, cada triángulo va a ser semejante con el triángulo más grande. Y además, la mediana, que va a ser paralela a un lado, va a medir la mitad de este lado. O sea, esto de aquí a aquí va a medir lo mismo que de aquí a aquí y de aquí a aquí. Por eso este triángulo con el de acá, son congruentes. Ya que vamos a hacer unas observaciones generales para algunos casos específicos. Dice que si nosotros tenemos un triángulo isósceles como este, y la base va a ser AB, y por lo tanto estos ángulos van a ser iguales, dice que la altura, la bisectriz y la simetral y la transversal de gravedad van a ser la misma. Y tiene sentido porque si nos venimos aquí y dibujamos la bisectriz, va a ser así. Si dibujamos la altura, el vértice de forma perpendicular, vamos a tener lo mismo. Si dibujamos la transversal de gravedad, o sea, del vértice a la mitad de la otra recta, va a ser lo mismo. Y la simetral, buscamos la recta base y la mitad y trazamos una línea recta y van a ser iguales. Pero esto solo sucede si trazamos todos estos elementos desde el punto que es opuesto a la base. Si nosotros lo trazamos por este punto, por ejemplo, que no es opuesto a la base, no pasaría. Y también tenemos para un triángulo equilátero. En el triángulo equilátero, la intersección que yo les decía que se tienen que aprender, como diciendo ortocentro, incentro, centro de gravedad y circuncentro, van a ser todas la misma, todas van a estar en el mismo punto.
De manera que, por ejemplo, si yo tengo el incentro aquí, voy a crear mi circunferencia aquí, y al mismo tiempo voy a tener el circuncentro que va a ser así, y ambas van a tener el mismo centro, porque es el mismo punto que comparte. Ya que ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos con el 1. Ya, y por ejemplo me piden, dice, en el triángulo ABC de la figura, ¿cuánto mide el ángulo CMD? O sea, ¿cuánto mide este ángulo? Y bueno, como ese ángulo es opuesto por el vértice con este, a ver, un poco. Creo que ahí mejor. Ya. Me piden encontrar el ángulo CMD, o sea, este ángulo, que por ser opuesto por el vértice a mí lo mismo que este. Y luego vamos a encontrarlo buscando suma de ángulos interiores de triángulo. Y por ejemplo, ya vamos a nombrar este ángulo alfa y este beta y este gamma. Y vamos a tener que, si nos fijamos en este triángulo, que 45 más 16 más alfa es igual a 180. Luego, si nos fijamos en este triángulo, vamos a tener que 45 más 54 más beta va a valer 180 también. Y si nos fijamos en esta figura de 4 lados, vamos a recordar que su ángulo interior va a tener que sumar 360 y vamos a tener que 45 más alfa más beta más este gamma va a ser igual a 360. Y vemos una relación entre esta ecuación y esta ecuación, donde esta ecuación de acá contiene las incógnitas que están acá. Así que para resolverlo vamos a sumar las ecuaciones de arriba y vamos a tener, por ejemplo, que 90 más 16 más 54 más alfa más beta va a ser igual a 180 más 180 de 360. Y luego nos queda algo muy parecido a lo que tenemos a la ecuación de arriba. Entonces vamos a ver que tenemos... Vamos a ver que tenemos lo mismo de este lado, que tenemos un alfa aquí, un beta aquí y un beta aquí. Y un 45 y acá tenemos un gamma. Así que este 90 lo vamos a partir en dos 45 más 45, y vamos a eliminar este. Entonces, de esta manera vamos a tener que ese ángulo va a ser igual a estos tres. Entonces, gamma va a ser igual a 45 más 16 más 54. Así. Ya, ok. Entonces vamos a tener 54 más 16, que es 70, más 45 va a ser 115, y esto es igual al ángulo que estamos buscando este. Y nos pedían CMD, que es este, y de puerto por vértice, así que son equivalentes, y la respuesta correcta va a ser la E. Ya, vamos a seguir con el 2. Dice, tenemos el triángulo ABC de la figura. Si M es punto medio de AB, o sea que este lado a mí lo mismo que este, y el ángulo BCM, o sea este, va a ser igual al ángulo MBC, o sea igual a este, y igual a 30. Y me preguntan cuánto mide el ángulo BCA, es decir, este de acá. Ya, como nos damos cuenta que este ángulo es igual a este, nos damos cuenta que tenemos un ángulo, o sea, un triángulo isósceles. Por lo que este lado a mí lo mismo que este. Y podemos marcar este aquí.
Luego este mide 30 y este mide también 30 y para completar los 180 tenemos que este va a medir 120. Y por completar la recta vamos a tener que este va a medir 60. Luego este triángulo también es isósceles, ya que este lado es igual a ese, entonces este ángulo va a medir lo mismo que este. Y vamos a tener que cada uno sea alfa, 2 alfa más 60 va a ser igual a 180. Entonces alfa va a ser igual a 180 menos 60 dividido 2, eso es 60. Y por lo tanto, este ángulo de aquí va a medir 60. Luego nos preguntan por el ángulo BCA, o sea este, y nos vamos a dar cuenta de que mide 90. Entonces la respuesta correcta es la C. Ahora vamos a continuar con el ejercicio 4. Ya, tengo en la figura ABC, este triángulo, y DF, así, que son congruentes. O sea, vamos a tener el mismo triángulo desplazado para abajo. Luego nos dicen que D pertenece a BC, o sea, está tocando ahí, vive ahí, y BC es paralelo a DF. S es paralelo a DF. Alguien está con el micrófono encendido. Ya. Entonces, y tenemos que BD mide 80, o sea, este de acá mide 80. No, también nos dicen que ACB mide 40, o sea, este. Y nos preguntan cuál es la medida de DF, el que está acá. Y bueno, sabemos que este mide 80, que este es paralelo con este. Y como estos son paralelos y tenemos un triángulo, triángulos que son los mismos, que son congruentes, vamos a tener por consiguiente que este lado también va a ser perpendicular a este. Luego como rectas, o sea, paralelas que están intersectadas por otra recta, la podemos mover aquí. Parrini, si voy a apagar tu micrófono, ya. Entonces lo podemos mover para acá y vamos a tener que puerto por el vértice a valer lo mismo aquí y nos preguntan DF, entonces este ángulo va a valer 80. Y la respuesta correcta va a ser la C. Ok, y vamos a seguir con la 7. Dice, en el triángulo DF de la figura es isósceles en DF. O sea, aquí, está su base. Y R es el punto medio. Ya, entonces esto va a medir lo mismo que esto y este ángulo va a ser igual a este, porque es isósceles. Y luego nos dicen DFE, o sea, esto va a medir 50. ¿Cuánto mide REF? O sea, ¿cuánto mide esto? Ya, vamos a notar que esta recta de R a F va a dividir el ángulo a la mitad. Entonces, RF. Ah, no. Lo ubiqué mal, disculpadme. DFE está aquí. Entonces, vamos a tener que el ángulo de aquí mide 50. Y como decíamos que era isósceles, el ángulo de aquí también va a medir 50. Y para completar los 180 grados de un triángulo, vamos a tener que el de aquí 80. Y ahora sí, tenemos que este segmento divide al ángulo a la mitad, ya que es un triángulo isósceles y está del vértice a la mitad de la base. Entonces tenemos una suerte de congruencia así, lado, ángulo, lado. Por eso, como son triángulos congruentes, vamos a tener que hacer una especie de bisectriz. Entonces va a ser la mitad, 40, y el ángulo RF va a medir 40.
Entonces la respuesta correcta va a ser la C. Ya, continuamos con la 10. Vamos a tener que dibujar más. Dice, ¿en qué triángulo al azar cualquier bisectriz se forman, al trazar cualquier bisectriz se forman dos triángulos congruentes? Ya, vamos a tener, por ejemplo, un rectángulo isósceles. Ya, un rectángulo isósceles va a ser el que tenga sus catetos iguales, ya que son los únicos lados que pueden ser igual, porque la hipotenusa tiene que ser más grande. Y dice, se forman dos triángulos congruentes. Bueno, si yo trazo esta bisectriz, vamos a tener dos triángulos congruentes, pero si yo trazo esta bisectriz, este triángulo no va a ser congruente con este. Entonces esa falsa. Ya, y vamos con el isósceles acutángulo. Bueno, un isósceles acutángulo es que tiene sus ángulos todos agudos. Entonces podemos dibujar como un equilátero, solo un poco más extendido para que no sea equilátero. Y este ángulo igual a este, y este va a ser diferente. Y esta va a ser la base. Y bueno, si yo trazo este, vamos a tener congruencia, como lo vimos en el ejercicio anterior. Pero si yo lo trazo de esta manera, este triángulo no va a ser igual a este. Entonces no es congruente. O sea, no sirve para lo que nos están pidiendo. Ya, ahora dice rectángulo escaleno. Bueno, un rectángulo escaleno es un triángulo rectángulo. Esos tres lados son diferentes, es como tener un triángulo rectángulo como trío pitagórico, por ejemplo. Y ya, bueno, y este no. Vamos a trazar esta bisectriz aquí, por ejemplo, y no van a ser congruentes. Entonces, esa tampoco. Ya vamos al equilátero. Bueno, y el equilátero, hagamos lo que hagamos en cualquier vértice, va a ser exactamente lo mismo que en el otro vértice, así que solo basta con, porque es igual, como que si lo rotamos va a quedar el mismo triángulo. Así que solo basta con revisar en un vértice, y si trazamos en este vértice una bisectriz, vamos a tener que este triángulo, los triángulos que se forman este y este son congruentes, así que la respuesta correcta va a ser en un equilátero. La D. Así que luego vamos al 11. Ya dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Dos triángulos rectángulos que tienen un cateto respectivamente congruente son congruentes. Ya, por ejemplo, tengo este y tengo este. Bueno, tienen este cateto de aquí, imaginemos que son iguales, congruentes, pero este es mucho más largo. Así que los triángulos no son congruentes. Ya, entonces esta no es. Luego la B. Si dos triángulos rectángulos tienen la hipotenusa congruente, son congruentes. Vamos a dibujar la hipotenusa de base y, por ejemplo, voy a dibujar este, voy a dibujar otro así. Y bueno, estos no son los dos rectángulos con la misma hipotenusa congruente, pero no son congruentes los triángulos, así que tampoco es. Y este dibujo tiene otra explicación en la circunferencia, que si yo tengo, por ejemplo, media circunferencia así, tal que el centro está aquí, yo puedo trazar líneas así, formando puros triángulos, y siempre va a medir 90 grados el vértice que forme parte del arco. Es por eso que el dibujo que hice recién tiene sentido. Ya, la C. Si dos triángulos rectángulos tienen dos ángulos correspondientes congruentes. Ya, por ejemplo, si tengo este y tengo este lado congruente y ese, a ver, y tengo este y este. Ya, ese lado es congruente a ese y ese es congruente a ese. Y resulta que por suma de ángulos interiores 180 vamos a tener que el tercer ángulo también va a ser congruente. Entonces tenemos un triángulo rectángulo con tres ángulos congruentes. Y esto no es porque el ángulo no valía. Acuérdense porque yo podría tener este triángulo con los mismos ángulos y no va a ser congruente. Entonces esta no era, esta no era y esta no era. Ya. La D. Si dos triángulos rectángulos tienen dos lados correspondientes congruentes, son congruentes. Ya, aquí
hay que ser específico, me dicen, sigue la misma regla que los otros, pero aquí es importante notarlo, que estos dos elementos del triángulo rectángulo van a cumplir el mismo papel en el triángulo. Por ejemplo, yo no puedo decir como, no voy a decir un cateto y un cateto aquí, y acá voy a tomar un cateto y una hipotenusa. No, voy a tomar cateto y cateto o cateto y hipotenusa. Y de esa manera, si yo tomo, por ejemplo, cateto y hipotenusa en este, y tomo cateto y hipotenusa en este, por tener cateto, hipotenusa y por ser un triángulo rectángulo, se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras de que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Así que por lo tanto este cateto va a ser igual a este cateto. Y por lo tanto este triángulo va a ser, van a ser congruentes. Y esa es la respuesta a la D. Ok, vamos a la 13. Ya esta. Dice en el triángulo ABC, rectángulo en C, o sea aquí, dice que CD es altura, o sea que vamos a tener un ángulo recto aquí. Y dice cuál es la medida del ángulo X, o sea el que está acá. Y vamos a sumar ángulos para llegar a los 180, y vamos a tener que este es 90. Si tenemos un 45 acá, este de acá por lo tanto también tiene que tener 45. Y como ya tenemos un segmento que mide 35, vamos a tener que este lado pequeño va a medir 10. 45 menos 35. Luego, de la misma manera, vamos a analizar el triángulo que se forma ahí, ese pequeño. Sea este, con este ángulo 10, y vamos a notar que este ángulo de acá tiene que medir 80. Y luego, como ese ángulo forma una recta con X, X va a medir 100. Y luego nos preguntan si por X, así que la respuesta va a ser 100 la A. Ok, ahora vamos con la 21. No sé si empezamos aquí con la suficiencia de información. Sí, ya, genial. Dice, en la figura, AD y CB son paralelas, o sea, esta recta y esta. Se puede determinar que AB, este es bisectriz de CAD, es decir, que hace que estos ángulos sean iguales, sí. Ya, vamos con la 1. ACB es rectángulo en C. ACB es rectángulo en C. Ya, por ejemplo, si fuera rectángulo en C, significa que aquí también es rectángulo, pero ahora no sabemos cómo se comporta AB. AB podría estar así, o así, o así, entonces no tiene como una limitación y tampoco una forma que muestre que va a ser bisectriz. Así que la 1 por sí sola no sirve. Y ahora analicemos la 2. La 2 dice que DAB es 45, o sea que este mide 45, pero no nos dice nada de esto. Entonces, de la misma manera que antes, podríamos tener una C que fuera así, o así, o así. Entonces, no nos sirve suficiente para saber que AB es bisectriz de AC. Por lo tanto, esta tampoco va a ser por sí sola. Y ahora veamos qué pasa si lo hacemos con ambas juntas. Que ACB rectángulo en C, por ejemplo, es rectángulo en C. Como estas son paralelas, también va a ser rectángulo acá. Y luego nos dicen que DAB es 45 y tiene que formar 90, entonces la acá también va a medir 45. Y bueno, exactamente ahí es una bisectriz del ángulo CAB. Por lo tanto, ambas justas sí es información suficiente. Y la alternativa correcta va a ser la C. Ok, ahora vamos a hacer la 22. Y dice, el triángulo ABC de la figura es rectángulo si ya tiene un ángulo recto en sus vértices. Sí, ya 1. CAB es igual a ABC. O sea que este ángulo es igual a este. Bueno, eso no nos dice nada porque podríamos tener que fueran los tres iguales y se cumple. Y tenemos un equilátero que es acutángulo.
Entonces la 1 por sí solo no sirve. Y ahora analicemos la segunda. La segunda dice que BFA, este de acá, mide 135, y que AD y B son bisectrices de los ángulos A y B respectivamente. Es decir, este mide lo mismo que este, y este mide lo mismo que este. Ya, voy a hacer una pausa, porque se me va a cortar el video y vamos a tomar la asistencia en Kahoot. Así que voy a mandar el link de Kahoot, acuérdense, y pongan cualquier respuesta.